Hola de nuevo. ¿Cómo estás? Espero que muy bien. El universo es un lugar maravilloso, lleno de cosas verdaderamente sorprendentes. Sin embargo, si hay algo que logra abrumarnos, al menos a mí, es, sin lugar a dudas, su tamaño. Desde luego, la palabra grande se queda muy corta para describir sus dimensiones y la envergadura de algunos de los objetos y estructuras que contiene. Empecemos con algo cercano para ir, digamos, entrando en calor. Para nosotros, los humanos, nuestro planeta nos resulta enorme. Tiene un diámetro de unos 12.700 kilómetros y una circunferencia de unos 40.000. Sin embargo, es diminuto, menos incluso, si lo comparamos a otros cuerpos de nuestro sistema solar, como por ejemplo el planeta Júpiter, en cuyo interior podrías meter sin problemas más de 1.300 planetas como el nuestro. ¿Y qué decir del Sol? Una descomunal esfera de gas ardiente de 1,4 millones de kilómetros de diámetro, en la que cabrían más de 1.000.000, que se dice pronto, de tierras. Y aún así no es nada si lo comparamos con el propio sistema solar, que tiene un diámetro aproximado de 12.000 millones de kilómetros, unos 7.500 millones de millas, o lo que es lo mismo, casi medio día luz. Es decir, que un rayo de luz tardaría casi medio día en ir de punta a punta. A escala humana son cifras verdaderamente grandes. Sin embargo, son insignificantes, yo diría que menos incluso, en relación con lo que hay ahí afuera. Y es que en el universo observable hemos visto estrellas tan enormes que la nuestra a su lado sería un simple grano de arena. Planetas gigantescos que dejan pequeño al mismísimo Júpiter. Agujeros negros miles de veces superior al que existe en el centro de nuestra galaxia. Cúmulos de galaxias que desafían las leyes físicas. O espacios vacíos tan enormes que cuesta explicar. Y eso es solo lo que hemos podido observar hasta ahora. Supongo que este es el típico tema cuyos datos pueden quedar obsoletos de un día para otro. Al fin y al cabo, el universo es gigantesco y aún no lo hemos visto todo, ni mucho menos. Por lo que en cualquier momento los científicos pueden descubrir algo que tire por tierra parte de la información que aquí te brindo. Digo parte y no toda, porque si de algo estamos seguros, es que lo más grande del universo es precisamente el propio universo. Por si te estás preguntando qué tamaño tiene, debo decirte que después de una serie de estudios y cálculos, teniendo en cuenta su edad, lo que podemos observar desde aquí y su tasa de expansión, los científicos han llegado a la conclusión de que estamos hablando de nada menos que 93.000 millones de años luz, de un extremo al otro, unas 250 veces mayor de lo que podemos ver. Aunque quiero insistir en que, de momento, no es más que una conjetura, podría ser incluso mayor. Sin embargo, este dato nos deja clara una cosa. En el universo caben cosas muy, pero que muy grandes. Empecemos con lo más pequeño. En cuanto a lunas se refiere, evidentemente no hemos podido encontrar ninguna fuera de nuestro sistema solar. Si ya es complicado encontrar un planeta orbitando a otra estrella, imagina lo que sería encontrar una luna. Por lo tanto, la luna más grande que conocemos la tenemos, como quien dice, aquí al lado, Ganímedes, de Júpiter, de poco más de 5.250 kilómetros de diámetro, la mayor del sistema solar,
más grande que cualquier planeta enano que hayamos encontrado, más grande incluso que Mercurio. Naturalmente cabe pensar que debe haber lunas mucho mayores orbitando planetas extrasolares, aunque mientras no las encontremos, nos tenemos que quedar con esta. ¿Y qué hay de planetas? Bueno, planetas sí que hemos encontrado algunos, miles de hecho. Los más grandes hallados hasta la fecha son sin duda los gigantes gaseosos, bastante habituales por cierto. La mayoría de ellos orbitan muy cerca de su estrella, incluso más cerca de lo que lo hace Mercurio alrededor del Sol, por lo que suelen ser planetas muy calientes, razón por la cual se les puso el nombre de Júpiteres calientes. Por lo que nuestro querido Júpiter, si bien es un planeta razonablemente común en el universo, sí que es, digamos, menos frecuente debido a la distancia a la que orbita, aunque también se han encontrado con órbitas muchísimo más extensas. Los mayores, de hecho, la tienen. Y sí, los hemos encontrado bastante más grandes que Júpiter, mucho más. No obstante, antes de hablar de planetas gigantescos, hay que hacer una aclaración. No es lo mismo buscar el planeta más grande que el más masivo. De hecho, existen planetas mayores en tamaño que Júpiter, pero con una masa menor. Piensa que hablamos de planetas compuestos en su mayoría de gas, así que depende de cuán grande sea su núcleo rocoso. Hablando de planetas enormes, tenemos varios candidatos, entre los que destacamos dos. Uno es ROX 42Bb. Tiene un radio de aproximadamente 2 veces y media el de Júpiter, aunque este dato no está del todo claro, pues las mediciones por el momento no son del todo precisas. Podría ser incluso mayor. Orbita una estrella que se encuentra a unos 488 años luz de la Tierra. El radio de su órbita es de unas 157 unidades astronómicas, es decir, 157 veces la distancia de la Tierra al Sol, por lo que tarda en cumplir un ciclo alrededor de su estrella unos 1968 años. Se sabe que su masa supera las 9 veces la masa de Júpiter. Por otro lado tenemos GQ Lupi b. Este coloso podría tener un radio de 3,5 veces el de Júpiter y una masa, a falta de confirmar, desde varias veces hasta más de 30 veces la masa de nuestro gigante gaseoso. Se encuentra a unos 460 años luz de nosotros y orbita a unas 100 unidades astronómicas de su estrella, por lo que su año dura unos 1200 años terrestres. A falta de confirmación, estos son, por el momento, los exoplanetas más grandes encontrados hasta la fecha. Y pueden parecer grandes, pero si los comparamos a las mayores estrellas, son casi invisibles. Tanto es así que, al lado de ellas, el Sol sería poco más que una diminuta partícula de arena. En este caso, también hay varias candidatas a ostentar el título de estrella más grande. Como comentamos antes, en el universo, el tamaño y la masa no siempre son proporcionales. Así que podemos hablar de dos categorías, la estrella más grande y la más masiva. En cuanto a la estrella de mayor tamaño conocida, tenemos una llamada UY Scuti, a unos 9.500 años luz de nosotros, en la constelación del escudo de Sobieskii. Se trata de una estrella hipergigante roja, con un radio que es alrededor de 1.700 veces mayor que el de nuestro Sol.
Para hacernos una idea de su descomunal tamaño, si sustituyéramos al Sol por esta estrella, abarcaría hasta la órbita de Saturno, mientras que el gas y el polvo que fluyen de ella se extenderían más allá de la órbita de Plutón. Es tan grande que en su interior podríamos meter 5.000 millones de soles como el nuestro. Sin embargo, su masa es de solo unas 30 veces la masa de nuestro Sol. Por lo tanto, puede ser la estrella más grande descubierta hasta el momento. Pero en cuanto a masa se refiere, hay otra que la supera con creces. Su nombre es R136A1. En este caso hablamos de un tipo de estrella llamado Wolf-Rayet. Se trata de una supergigante azul, mucho más caliente que el resto de estrellas, con una temperatura superficial de nada menos que 50.000 grados Celsius, frente a los apenas 6.000 del Sol, lo que hace que emita una gran cantidad de radiación ultravioleta. Se encuentra en la constelación de El Dorado, y mientras su diámetro es mucho menor que la anterior, solo unas 30 veces mayor que nuestro Sol, su masa es nada menos que unas 265 veces mayor. Y no es solo la estrella más masiva que conocemos, sino una de las más brillantes, superando los 6,2 millones de veces la luminosidad del Sol. Este tipo de estrellas, tan grandes y masivas, suelen tener una vida muy corta, de solo unos pocos millones de años, debido a que queman su combustible a una gran velocidad. Esto significa que no pasará mucho tiempo antes de que explote en una gran supernova, dejando tras de sí un agujero negro. Y hablando de agujeros negros, también hay uno que supera con mucho al resto. Tal vez recuerdas el audio en el que hablábamos de los cuásares. Un cuásar es una galaxia generalmente joven y muy lejana, con un agujero negro supermasivo en el centro que se alimenta de grandes cantidades de polvo y gas. Dicha materia se arremolina alrededor de este, creando lo que se denomina un disco de acreción, en el cual, por efecto de la fricción, se alcanzan temperaturas colosales de muchos millones de grados y en consecuencia brillan como miles de millones de estrellas. A unos 10.400 millones de años luz de nosotros se encuentra un cuásar hiperluminoso que lleva el nombre de TON 618. El nombre se debe a que fue descubierto por el Observatorio Astrofísico Nacional de Tonantzintla, en México, y fue clasificado con el número 618, de ahí TON 618. Es tan luminoso que la galaxia en sí no se puede ver. De hecho, su brillo equivale al de 140 billones con B de soles, convirtiéndolo en uno de los objetos más brillantes del universo observable. Pero el dato que nos importa es su masa. Como sabes, hay agujeros negros con masa estelar, cuya masa equivale desde varios soles como el nuestro a varios cientos. También hay agujeros negros de masa intermedia, que va desde varios cientos hasta varios miles la de nuestro Sol. Luego están los agujeros negros supermasivos, con varios miles de millones de veces la masa del Sol. Y luego está TON 618, con una masa que podría rondar los 66.000 millones de soles. Estamos hablando de un agujero negro de proporciones descomunales. Tan grande es que podría abarcar una decena de veces todo nuestro sistema solar. Su lejanía, 10.400 millones de años luz, significa que se creó solo unos 3.400 millones de años después del Big Bang. Dicho de otra manera, no tenemos ni idea de cómo es ahora, solo sabemos cómo era hace 10.400 millones de años.
tal vez se haya tragado ya toda la materia que lo circundaba y haya entrado en un proceso de tranquilidad, por lo que es posible que ya no brille tanto. En cualquier caso, no hay forma de saberlo. El cuándo se creó parece estar más o menos claro, pero el cómo sigue generando controversia entre la comunidad científica. Y es que aún no está del todo claro cómo se puede formar un agujero negro tan masivo en tan poco tiempo. Los investigadores apuntan a que pudo formarse directamente, sin pasar siquiera por el estado de estrella, en los inicios del universo, cuando éste era aún muy denso. Grandes nubes de gas y de materia oscura, por efecto de la gravedad, colapsaron y dieron lugar a un gran agujero negro, que siguió alimentándose vorazmente de todo lo que tenía alrededor. Es decir, que nació siendo ya supermasivo. En cuanto a objetos individuales, estos son los mayores observados hasta la fecha. Insisto que en cualquier momento estos datos pueden quedar obsoletos. Piensa que el universo es muy grande y que aún quedan muchas zonas que observar con detenimiento y probablemente muchas cosas por descubrir. Pero centrémonos ahora en agrupaciones de objetos, por ejemplo, galaxias. ¿Cuál es la mayor de todas? Como sabes, nuestra galaxia, la Vía Láctea, es una enorme agrupación de estrellas en forma de disco con un diámetro de poco más de 100.000 años luz. Dicho de otra manera, un rayo de luz tarda algo más de 100.000 años en recorrerla de un extremo a otro. Evidentemente es algo bastante grande. Sin embargo, no podemos decir que sea una galaxia especialmente grande, sobre todo si la comparamos con otras que se han descubierto. Hasta hace relativamente poco, la galaxia que ostentaba el título de galaxia más grande era la llamada IC 1101, en la constelación de Virgo, a unos 1.000 millones de años luz de nosotros. Hablamos de un monstruo 50 veces más grande que la Vía Láctea, con más de 5,5 millones de años luz de diámetro y con un número de estrellas que, según se calcula, podría ser de 100 billones frente a los 400.000 millones de nuestra galaxia. Durante años, la galaxia IC 1101 ostentó el récord absoluto de la mayor galaxia descubierta, pero eso fue hasta 2022. En febrero de 2022, un grupo de investigadores del Observatorio de Leiden, en los Países Bajos, descubrió una galaxia extremadamente grande, verdaderamente gigantesca, a unos 3.000 millones de años luz de aquí. Es tan enorme que los astrónomos decidieron ponerle el nombre del gigante de la mitología griega, nacido de Gea y el Tártaro, Alcioneo. Se trata de una radiogalaxia. Las radiogalaxias son una clase de objetos que se caracterizan por la presencia de lóbulos de radio generados por chorros que emanan de sus polos debido a un agujero negro supermasivo que se aloja en su centro. Alcioneo es invisible al ojo humano y fue descubierta a través de radiotelescopios, pero a lo que importa, su tamaño. Se trata de un disco que mide lo mismo que 100 galaxias como la nuestra, puestas una al lado de la otra. Tiene más de 16 millones de años luz de diámetro, que se dice pronto. Por el momento, Alcioneo se lleva el trofeo a galaxia más grande observada hasta ahora. Sigamos con otra estructura colosal. En este caso hablaremos de un grupo de cuásares unidos gravitacionalmente. En 2013 se descubrió, a casi 9.000 millones de años luz de nosotros, una de las mayores estructuras astronómicas del universo conocido.
Se trata de un grupo de 74 cuásares que abarca un diámetro de 1.400 millones de años luz y más de 4.000 millones de años luz en su parte más ancha. Su nombre U127, aunque se le conoce como Hugh LQG, que son las siglas de lo que en castellano viene a decir enorme gran grupo de cuásares. Y si asombroso es su tamaño, aún lo es más su masa total, que se calcula en, atención, 6,1 quintillones de soles, una cifra que escapa por completo a nuestro entendimiento. Este tipo de estructuras tan descomunales desafían los conocimientos establecidos, pues hasta hace bien poco se pensaba que las estructuras cósmicas tenían, digamos, un límite de tamaño de unos 1.200 millones de años luz. Sin embargo, es evidente que esto no es así. Y de hecho, Hugh LQG ni siquiera es la estructura más grande. Todavía hay otra que la supera ampliamente. De hecho, la mayor encontrada hasta la fecha, que tiene a los científicos completamente desconcertados. Llegamos así al primer puesto de la lista. A 10.000 millones de años luz de aquí se encuentra la Gran Muralla de Hércules, corona boreal. Es tan enorme que abarca 20 de las 88 constelaciones en las que dividimos el cielo. Y es que justo en el centro se ubican las constelaciones de Hércules y corona boreal. De ahí su nombre. Se trata de una especie de filamento galáctico, es decir, un grupo de galaxias unidas gravitacionalmente cuyo diámetro es de casi 10.000 millones de años luz, o lo que es lo mismo, algo más del 10% del universo observable. La Gran Muralla de Hércules, corona boreal, se considera en sí misma una red cósmica, pues está unida con unos filamentos de materia oscura que se desplazan entre las galaxias, uniéndolas y formando algo así como autopistas cósmicas que facilitan el flujo de materia entre las diferentes regiones de la muralla. Por su distancia, los científicos deducen que es una estructura que se formó cuando el universo era aún muy joven, de tan solo unos 3.800 millones de años, lo que plantea dos problemas que aún no han sido resueltos. El primero es que no se puede explicar cómo pudieron formarse acumulaciones de materia tan enormes de forma tan temprana. El segundo es que desafía el principio cosmológico de homogeneidad, un principio que se basa en la suposición de que las leyes físicas y las fuerzas del universo son las mismas y actúan de forma similar en todo el cosmos. Dicho de otra manera, que la materia y la energía están repartidas homogéneamente por todo el universo, lo que no parece ser del todo cierto a tenor de estructuras como esta, la Gran Muralla de Hércules, corona boreal. Y hablando del principio de homogeneidad, aún nos queda que hablar de otra estructura, igual de desafiante que las anteriores, aunque en este caso no hablamos de acumulación de materia, sino de todo lo contrario, de vacío, de lugares donde no hay materia ni energía, donde ni siquiera hay materia oscura, nada de nada. Los vacíos cósmicos ocupan el 90% del universo. Sin embargo, contienen solo el 10% de la masa. Hay vacíos cósmicos por todos lados, algunos enormes, y más que lo serán, puesto que tienden a expandirse. Comenzaron formándose cuando zonas más masivas del universo fueron atrayendo materia de las zonas menos masivas, dejando enormes huecos en el espacio. A medida que estos vacíos fueron aumentando de tamaño, otra fuerza contraria a la gravedad, es decir, una fuerza repulsiva, se fue haciendo con el control, haciéndolos aún mayores. Me refiero a la energía oscura, algo que por el momento nadie sabe lo que es. El más conocido de estos vacíos,
y el que se consideraba el mayor hasta hace bien poco, es el gran vacío de Botz, con una extensión de unos 250 millones de años luz de diámetro. Fue descubierto en 1981. Se trata de una especie de esfera cerca de la constelación de Botz, a unos 700 millones de años luz de nosotros, con una densidad tan baja de materia que si la Vía Láctea estuviera en su centro, no hubiéramos visto nada más en el cielo hasta 1960, con potentes telescopios. Cuando se descubrió, los científicos lo apodaron el Gran Vacío, aunque al poco descubrieron que contenía unas 60 galaxias muy dispersas, una cantidad casi despreciable si tenemos en cuenta que una extensión de ese tamaño, y de acuerdo con lo que podemos ver en el resto del universo, debería contener cerca de 3 millones. Pero como te decía, este vacío, o como llaman a estas zonas del universo, supervacíos, es el más conocido, pero no el mayor. En el año 2004 se detectó un punto inusualmente frío en el mapa de radiación de fondo de microondas. Cuando los científicos lo investigaron más detenidamente, se dieron cuenta de que se trataba de un colosal vacío en el espacio. Se encuentra entre los 6.000 y los 10.000 millones de años luz de nosotros, y es justo el doble que el vacío de Botz, midiendo la friolera de 500 millones de años luz, lo que lo convierte en una de las mayores estructuras del universo conocido, desafiando el entendimiento que actualmente poseemos del cosmos. Su nombre, supervacío de Eridanus, o punto frío CMB. Como te decía al principio, el universo es apabullantemente grande, así que puede permitirse el lujo de albergar estructuras colosales en su interior. Y estas son las que conocemos. Intenta imaginar las que aún están por descubrir. Complicado, ¿verdad? Una auténtica locura, diría yo. Y es que cuando hablamos del universo, ¿qué quieres que te diga? Me es imposible no asombrarme. Espero que tengas una luminosa jornada. Hasta muy pronto.